Hoy nos metemos de lleno con un auténtico clásico austriaco, un fusil con más de 45 años de servicio, nada menos. Hablamos de un arma que en su día cambió las reglas del juego y que, ojo, a pesar de su edad, sigue siendo una fuerza a tener muy en cuenta en el campo de batalla moderno. Vamos a descubrir el Ster AUG. Seguro que su silueta es inconfundible para muchos. Es un arma que se reconoce al instante, vamos. Es el fusil reglamentario en países como Austria, Australia o Irlanda, y lo llevan unidades antiterroristas de élite como la famosa Eco Cobra austriaca. Y claro, para toda una generación, su fama viene, como no, de videojuegos tan míticos como el Counter-Strike. Pero, a ver, aquí viene lo interesante, la gran pregunta que vamos a intentar responder. El AUG es lo que se conoce como un bullpup, y este es un formato de diseño que, históricamente, fue un auténtico fracaso durante décadas, daba muchísimos problemas. Entonces la pregunta es, ¿cómo demonios consiguió Steyr coger este concepto que parecía fallido y convertirlo en un éxito mundial? Ahí está la clave de todo. Pues para entenderlo tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a los años 70. En aquella época el M16 estadounidense era el rey indiscutible, y la guerra de Vietnam, claro, estaba dejando una huella enorme en todo. Y justo en ese contexto, un grupo de diseñadores de la empresa austriaca Steyr-Mannlicher se dijo, vamos a crear algo completamente diferente, algo de verdad revolucionario. Y es que hasta el nombre ya nos da una pista. AUG son las siglas de Armee Universal Gewehr. Esto viene a ser, traducido, Fusil Universal del Ejército. Y la palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es universal. Pero no se referían a que lo pudiera usar cualquiera, no. Se referían a su diseño, que era increíblemente modular. Vamos, que era, en esencia, la navaja suiza del mundo de las armas. Y esto, claro, nos lleva directamente al meollo del asunto, al desafío de ingeniería, porque la gente de Steyr no solo quería diseñar un fusil nuevo y ya está, no. Su ambición era mucho mayor. Querían coger un diseño que todo el mundo había dado por imposible, por problemático, y perfeccionarlo. Casi nada. Vale, primero lo primero. ¿Qué es exactamente un bullpup? Pues, para que nos entendamos, es un diseño de arma en el que toda la acción, los mecanismos y el cargador se colocan detrás del gatillo, o sea, dentro de la propia culata. La idea, en realidad, no era nueva, existía desde 1901, pero siempre había fracasado. ¿Por qué? Pues por un montón de problemas. La distribución del peso era malísima, el retroceso era muy difícil de controlar, los mecanismos de disparo eran un lío. Entonces, ¿por qué insistir en un diseño tan problemático? Pues porque la ventaja, si conseguías que funcionara bien, era enorme. Un bullpup te permite tener un cañón muy largo, y eso significa más precisión y más alcance, pero en un paquete total mucho más corto y compacto. Y esto, claro, es ideal para combatir en espacios cerrados, como dentro de edificios. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, fijaos en los números. El Steyr AUG tiene un cañón de exactamente la misma longitud que el de un M16A2. La misma. Sin embargo, el fusil en su conjunto es 21 centímetros más corto. Es una diferencia brutal en un arma de este tipo, una ventaja táctica que puede ser decisiva. Vale. Entonces, ¿cuál fue la fórmula mágica de Steyr? ¿Cómo lo consiguieron? Pues básicamente se apoyaron en 3 innovaciones clave que, al juntarlas, crearon el primer bullpup realmente exitoso de la historia. Vamos a verlas una por una, porque de verdad que merecen la pena. Lo primero, la modularidad. Esto fue una genialidad. El fusil entero está hecho de solo 6 módulos principales que se podían cambiar en un momento. Súper fácil. ¿Qué significaba esto? Pues que podías convertir tu fusil de asalto en un subfusil o incluso en una ametralladora ligera en cuestión de segundos. Y no solo eso, incluso se podía cambiar el lado por donde expulsaba los casquillos, solucionando así un problema histórico de los bullpups para la gente zurda. Era una flexibilidad que sencillamente no se había visto antes. El segundo punto clave, el uso de polímeros. A ver, hoy nos parece normal, pero en los 70 esto fue absolutamente revolucionario. No solo hacía que el arma pesara mucho menos que las de madera y acero, claro, sino que la hacía inmune al óxido, a la corrosión. Al principio, como era de esperar, hubo gente que decía que ese fusil de plástico se iba a derretir en las manos de un soldado. Un rumor absurdo, por supuesto. La realidad era justo la contraria. Esta arma de plástico resultó ser muchísimo más resistente y fiable, sobre todo en condiciones difíciles. Y en tercer lugar, una serie de características que, para la época, parecían de ciencia ficción. Por ejemplo, el cargador. Era de plástico translúcido. ¿Para qué? Pues muy simple, para que el tirador pudiera ver de un solo vistazo cuántas balas le quedaban. ¡Genial! Además, venía de serie con una mira óptica Swarovski de 1,5 aumentos. Esto hoy nos sorprende, pero entonces era impensable. Lo normal eran las miras de hierro de toda la vida.
Y por si fuera poco, el gatillo progresivo, que eliminaba la necesidad de un selector de tiro. Una pasada. Bueno, con todo este cóctel de innovaciones, el AUG estaba más que listo para demostrar de lo que era capaz. Y lo hizo. En 1977, después de pasar todas las pruebas habidas y por haber, fue adoptado oficialmente por el ejército austriaco como el StG-77. Pero claro, una cosa es jugar en casa y otra muy distinta es salir a competir en el mercado internacional. Ahí es donde venía el verdadero examen. Y uno de sus momentos más importantes llegó en 1988. Fue entonces cuando se enfrentó cara a cara con el todopoderoso Colt M16A2. ¿El premio? Un contrato gigantesco con el ejército australiano. Las pruebas fueron durísimas y los documentos desclasificados de aquello nos muestran una comparativa súper detallada, donde se evaluó absolutamente todo, desde el tamaño hasta la resistencia. Y el veredicto de los australianos fue rotundo. No hubo dudas. Según esos documentos, y cito textualmente, el rendimiento del Steyr era ampliamente superior al del M16. Así de claro. Lo que más les gustó fue su durabilidad y sobre todo cómo funcionaba de bien en condiciones muy adversas, algo que para las fuerzas australianas era lógicamente fundamental. Ojo que aquí hay que añadir un matiz importante, para ser justos. Los más escépticos siempre han dicho que la decisión no fue solo una cuestión técnica. Resulta que Steyr, a diferencia de Colt, le ofrecía al gobierno australiano algo muy tentador, la posibilidad de fabricar el fusil allí mismo, en Australia. Y claro, eso es un factor político y económico que sin ninguna duda pesó y mucho en la decisión final. Pero bueno, polémicas de contratos aparte, la verdad es que el AUG se ha labrado un legado impresionante. Hablamos de décadas de servicio en conflictos por todo el planeta, demostrando una y otra vez que su diseño, además de innovador, era increíblemente fiable y eficaz en el mundo real. Es que ha estado en todas partes, desde la Guerra de las Malvinas y la Primera Guerra del Golfo, hasta las intervenciones más recientes que todos recordamos en Irak y Afganistán, el AUG ha sido un protagonista constante. Su historial de combate es, al final, la prueba definitiva. Demostró que el diseño no era solo una genialidad sobre el papel, sino que funcionaba, y muy bien, en el campo de batalla. Y que nadie piense que es una pieza de museo, ¿eh? Para nada. El diseño del AUG sigue evolucionando hoy en día. Ahí tenemos la variante moderna, el F90, que adoptó Australia, o las versiones que se venden para el mercado civil. Todo esto demuestra que la plataforma sigue siendo totalmente relevante y que se sigue adaptando a lo que pide la guerra moderna. Así que, en definitiva, el Steyr AUG es un auténtico monumento a la innovación. Es la historia de cómo se cogió un concepto que era un fracaso y, a base de un diseño inteligente y muy adelantado a su tiempo, se convirtió en un éxito mundial que todavía hoy perdura. La gran pregunta que nos queda es, con casi medio siglo de historia a sus espaldas, ¿cuál será el próximo capítulo para este fusil tan icónico?